Señoras y señores, les saluda el periodista Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. En Colombia se comenzó en el día de hoy la vacunación contra el COVID-19 y queremos y necesitamos saber cuál es la reacción del personal médico, los que están en primera línea de combate contra este virus, contra este enemigo invisible, los médicos, el personal que están en los hospitales. Tenemos comunicación a esta hora con la doctora Gina Rojas Fernández. Ella es médico, hace parte de Dignidad Médica y también del Pacto Nacional por la Salud y la Vida en Colombia. Doctora Gina Rojas Fernández, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué piensan ustedes, el personal médico sanitario, de esta iniciativa que ha comenzado en Colombia y cómo lo toman ustedes? Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todas las personas que se conectan a esta hora por este importante medio. Para nosotros en Colombia es muy esperanzador que haya iniciado el plan de vacunación, aunque tarde, pues más vale tarde que nunca. Sin embargo, nos preocupa muchísimo que de las 50.000 vacunas apropiadas en este momento, según la sumatoria de la distribución que se ha realizado y que ha salido en los diferentes medios e incluso en el portal Mi Vacuna, hacen falta 208 vacunas. No sabemos esas 208 vacunas a quién fueron asignadas, dónde se asignaron, a quién se las colocaron. Y eso no es raro aquí en Colombia, porque en Colombia esas cosas siempre suceden. Porque aquí estamos ante un gobierno que siempre privilegia a las amistades, privilegia a una clase política y social por encima de las necesidades verdaderas de la población colombiana. Los trabajadores de la salud, la primera línea del departamento del Amazonas, fueron olvidados por completo, no fueron incluidos dentro de este primer lote de vacunas, y uno se pregunta, ¿por qué suceden estas cosas cuando desaparecen 208 vacunas? Entonces es un tema para el debate público, para uno pensar ¿por qué no aprendemos y por qué no avanzamos y por qué no somos solidarios en medio de una pandemia, de una situación tan difícil y tan compleja, que más que pandemia es una sindemia, porque incluye factores sociológicos, factores socioeconómicos difíciles? La población no solamente está sufriendo por la enfermedad, sino que también está sufriendo por el hambre, porque aquí no ha habido forma de que el gobierno considere una renta básica. No ha habido forma de que se reactive la economía a la mediana y pequeña empresa. No ha habido forma de que haya una verdadera voluntad política para enfrentar la pandemia desde el punto de vista social y económico en la población. Entonces estamos ante una verdadera debacle, ante una situación muy compleja, y viendo cómo el gobierno nacional hace unas apropiaciones que nos dejan a todos con muchas más preocupaciones que con certezas. Doctora Gina Rojas Fernández, de Dignidad Médica y del Pacto Nacional por la Salud y la Vida en Colombia. ¿Qué pasa con la parte de atención de darle a ustedes, los que están en primera línea de lucha contra el COVID, todos los elementos biosanitarios de la parte laboral, el cumplimiento de las apropiaciones financieras, de los pagos de los salarios? Se habla de que hay partes, hospitales, donde están prácticamente el personal sin salario, les adeudan primas, les adeudan sueldos, etcétera. ¿Qué sucede en esa parte en Colombia? Te agradezco mucho la pregunta, porque nuestra situación es realmente dramática. En Colombia, el 80% de los trabajadores de la salud, somos aproximadamente 780.000, 800.000 trabajadores de la salud en Colombia, incluyendo médicos, generales y especialistas, bacteriólogos, terapistas respiratorios, técnicos radiólogos, instrumentadores quirúrgicos, fisioterapeutas, en fin, todas las áreas que corresponden al talento humano en salud, y que hemos estado enfrentando esta pandemia sin los elementos necesarios de protección personal. Y lo hemos denunciado desde que inició la pandemia,
porque nos mandaron a la batalla sin elementos de protección personal. Y esto es debido precisamente al modelo de salud que impera en Colombia, que es un modelo de salud fragmentado y es un modelo de salud pensado en el negocio, es mercadocéntrico, en donde a las compañías aseguradoras, así como a las administradoras de riesgo laboral, lo único que les interesa es el lucro. Y ellas piensan en el lucro antes que en proteger la vida de los colombianos o en proteger el riesgo laboral que puedan estar padeciendo los trabajadores de la salud. Entonces hubo un rifirrafi al inicio porque el gobierno decía que eran las ARL, administradoras de riesgos laborales, quienes tenían que suministrar los elementos de protección personal. Las ARL decían que no, que debían ser las clínicas y hospitales donde laborábamos, y a su vez las clínicas y hospitales decían que con qué recursos, si las EPS o aseguradoras, las que administran el presupuesto de la salud en Colombia, no les pagan, las tienen realmente en una situación precaria. Entonces es un círculo vicioso en el que las EPS o aseguradoras no les ingresa el dinero a las EPS, y es un dinero público, porque el dinero de la salud en Colombia es un dinero público del contribuyente. Nosotros somos los quienes financiamos el sistema de salud. Las aseguradoras no están exponiendo ningún capital, es un capital muy mínimo lo que ellas exponen. Ellas son unas intermediarias financieras simplemente, manejan el recurso les llega, y en vez de pagarlo a su vez a las clínicas y hospitales, lo que hacen es que se quedan con él en un fondo oscuro, porque tampoco existe una veeduría que nos permita identificar a dónde lleva el recurso, en dónde se queda. Lo cierto es que al verse las clínicas y los hospitales sin recurso, se ven en la necesidad de apalancarse con quien le suministra los medicamentos, quien le suministra el oxígeno, con quien le suministra la gasolina para la ambulancia, y por supuesto con el personal médico y de todos los trabajadores de la salud, y entonces no nos pagan sueldos, y entonces no hay medicamentos, y entonces no hay oxígeno, no hay gasolina para la ambulancia, todo lo cual redunda en una pésima calidad de la atención al usuario. Y lo más irónico es que la persona que fue escogida como trabajadora de la salud, la enfermera profesional de la UCI de un hospital en Sincelejo, para ser la primera persona vacunada en nuestro país, lo más paradójico es que ella y sus compañeros en ese momento les está deudando ese hospital 32 meses de salario atrasado. Una situación realmente caótica en la que a nosotros no nos pagan nuestro salario, y aparte de eso no tenemos protección laboral, porque el 80% de nosotros estamos trabajando a través de órdenes de prestación de servicios o tercerización laboral. No tenemos contratos directos, no tenemos derecho a prestaciones de ley sociales, no tenemos derecho a primas, ni a vacaciones, ni a cesantías. Y a pesar de esta pandemia y a pesar de los múltiples requerimientos que hemos hecho, el gobierno nacional y el ministro de Salud, siendo médico, ha sido ciego, sordo y mudo ante nuestra situación caótica, y no nos han prestado la más mínima atención, ni nos han apoyado para pasar a tener una dignidad laboral. Porque lo único que les interesa a este gobierno es que las EPS o aseguradoras no se quiebren, que tengan rentabilidad, porque en Colombia la salud es un negocio. Y lo hemos denunciado de muchas maneras. La rentabilidad de la salud no puede ser financiera, porque la rentabilidad de la salud es social. Y ese es un problema en América Latina con el neoliberalismo desde hace 30 años que se empezó a implementar, en donde la salud, la educación y la pobreza pasaron a ser necesidades prioritarias para los gobiernos para convertirse en oportunidades de negocio. Y es nuestra triste realidad, y te agradezco muchísimo, muchísimo que me des la oportunidad de hacerle conocer a la comunidad internacional la caótica situación que nosotros estamos viviendo en este momento.
Finalmente, doctora Gina Rojas Fernández, ¿cuál es el mensaje que ustedes, los de Dignidad Médica del Pacto Nacional por la Salud y la Vida en Colombia, le dan primero al gobierno y segundo a la comunidad colombiana respecto a lo que se está viviendo hoy día cuando se habla de que ya comenzó el proceso de vacunación, pero que ustedes están sufriendo todas esas calamidades que usted ha venido relatando? Pues bueno, también hay que anotar que desafortunadamente el movimiento antivacunas ha hecho mella y anticiencia con las teorías de conspiración, y hay muchas personas que no creen, que no se quieren vacunar, que tienen miedo. Lo primero a la ciudadanía es decirles que es muy importante vacunarse, porque las vacunas a lo largo de la humanidad siempre han existido pandemias, esta no es la primera, y las vacunas han sido muy eficaces para contrarrestar virus y bacterias, porque activa el sistema inmunológico de nosotros y lo refuerza. Entonces es importante. Además, las vacunas que están disponibles actualmente han demostrado una eficacia y una seguridad muy importante a las que tenemos que acogernos. Entonces, el primer mensaje es ese. El segundo mensaje, pues al gobierno nacional insistirle en que nosotros somos los más sacrificados, que no somos héroes, que somos personas de carne y hueso, que requiere una dignidad laboral, y que por favor nos mire nuestra situación y entienda que solamente garantizándonos nuestros derechos laborales y como seres humanos es como nosotros podemos estar de una mejor manera prestando nuestros servicios. Y para la gente, para la comunidad, decirles que tenemos que unirnos, que tenemos que seguir en resistencia, que nosotros no puede ser posible que en Colombia tengamos un sistema de salud, un modelo de salud tan caótico, pensado solamente en el negocio, que hemos iniciado varias estrategias para que ese modelo de salud cambie, porque queremos incluso radicar en este nuevo acto legislativo un proyecto de ley que sea incluyente, que tenga en cuenta a la población rural dispersa, al indígena, al afro, a la mujer, al LGBTI, que tenga en cuenta las necesidades en salud de todas las poblaciones para que pueda realmente garantizar los derechos humanos, porque ese es el deber de este Estado. Este Estado debería ser garantista de los derechos humanos, pero vemos que es el Estado que más viola los derechos humanos en todo, uno de los que más viola los derechos humanos en América Latina y en todo el globo terráqueo. Entonces hay que unirse, hay que hacer resistencia, hay que seguir con las movilizaciones, hay que seguir haciendo, no tragando entero y entendiendo que esto nos afecta al futuro de nuestros hijos también, en juego para que podamos avanzar y podamos dejarle un mejor país a todos nuestros semejantes y a nuestras generaciones. Doctora Gina Rojas Fernández, para claridad de nuestros radioyentes, ¿quién es Gina Rojas Fernández? ¿Dónde labora? ¿Y qué profesión, especialidad en medicina tiene usted? Bueno, yo soy, cuando me dicen quién soy yo soy la hija de Chela, porque a mi mamá le dice Chela. Soy una mujer nacida en Aracataca, Magdalena, soy paisana de García Márquez. Desde hace 6 años me vine a vivir a Bogotá. Soy médico, especialista en economía y gestión de la salud, con una importante experiencia también en manejo de población víctima del conflicto, migrante venezolana, población madres cabeza de hogar, y que además pues está dispuesta a servirle a esta sociedad y a la humanidad y a mi país, porque hace 7 años tuve que tomar una decisión si me iba del país por no tener oportunidades para Canadá. Me iba a ir definitivamente a empezar una nueva vida con mis hijos luego de una dolorosa separación, o quedarme luchando por cambiar esto. Y entonces, a partir de ese momento, decidí quedarme, pero quedarme no calentando una silla y no siendo una más del montón, sino que decidí quedarme a darlo todo, porque este país
pueda encontrar la paz que necesita, pueda encontrar la garantía de los derechos, pueda encontrar también una democracia participativa y que aquí no te maten por pensar distinto y que no te asesinen simplemente por denunciar la corrupción, sino que podamos vivir en un país diferente. Y aquí estábamos dando la pelea, nos hemos encontrado con compañeros de luchas y batallas como Román Vega, como Jaime Urrego, como Eduardo Guerrero, muchos hombres y mujeres que hemos conformado desde el año pasado el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, y desde allí más de 140 organizaciones de los gremios de los trabajadores de la salud, organizaciones científicas, organizaciones también sindicales, académicas y de organizaciones de la sociedad civil o también llamadas o más bien organizaciones sociales, nos unimos para exigirle al gobierno nacional y presentar unos derroteros de cuál debe ser el rumbo, de que debemos cambiar el rumbo, de que el manejo de esta pandemia ha sido catastrófico. Ocupamos el penúltimo lugar a nivel del mundial en cuanto a manejo de pandemia, porque aquí se ha querido hacer de la vista gorda con la salud y con la vida, con la protección de la vida y la salud de los colombianos y las colombianas en medio de una pandemia, como también se hace con respecto al asesinato de los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos, como también se hacen de la vista gorda con el hecho de apropiar recursos para los más necesitados, una renta básica, o apropiarle recursos a las medianas y pequeñas empresas que necesitan realmente cómo reactivarse en medio de esta pandemia. Pero si nosotros nos vamos a todos los estudios que han hecho los diferentes observatorios de las universidades, nos damos cuenta que el gasto ha sido enorme, pero los recursos no se han destinado a donde deben ser en medio de esta pandemia, sino que los recursos en medio de la pandemia se los ha llevado el sistema financiero, casi 20 billones de pesos apropiados al sistema financiero en medio de la pandemia, y fueron los únicos que tuvieron utilidades el año pasado, y la economía colombiana se ha reducido, se ha contraído, aumentamos la deuda externa en el 22%, según el programa mundial de alimentos en Colombia, 13 millones de colombianos no consumen 3 comidas al día, sino que consumen una, máximo 2. Hay un hambre oculta, hay gente con malnutrición crónica, casi 3 millones de colombianos, y la situación, el desempleo casi en el 20%, y una situación realmente caótica y difícil. Y no quiero que los que nos escuchan, puede que se estén preguntando qué hace una médico hablando de esos temas, como sucedió recientemente en un debate de control político en el que estuvimos invitados aquí en el Congreso de la República, y un compañero estaba hablando de la renta básica y la importancia de la renta básica, y un congresista del partido del gobierno, del Centro Democrático, inmediatamente le intervino, decía que qué hacía un médico hablando de renta básica, que ese no era un tema para él. Pero este señor desconoce, y de pronto muchas personas desconocen, que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define salud como el completo bienestar físico, mental, social y espiritual del ser humano, que le permite el desarrollo pleno en medio y le garantiza los derechos humanos. Entonces, en ese orden de ideas, para que una persona tenga salud, necesita tener agua potable, porque de lo contrario estará condenada en todos los ciclos de su vida a enfermar de diarrea. Necesita tener calidad del aire, porque de lo contrario se va a enfermar. Necesita una vivienda digna, que no sea transmisora de vectores, porque de lo contrario va a permanecer enfermo. Y necesita también seguridad alimentaria y nutricional. Ahí es donde entran los llamados determinantes sociales de la salud. Entonces, para que haya salud, tiene que haber determinantes sociales, tiene que haber garantías sociales para que las personas puedan tener salud. Y es sumamente pertinente para un médico hablar de estos temas y exigir que haya un compromiso y que haya una voluntad política, porque de lo contrario
no vamos a alcanzar la salud. Salud no es aseguramiento. Salud no es tener un carnet que me identifica que soy beneficiaria de una aseguradora y que me garantiza medianamente tener una cama de UCI el día que Dios no lo permita, la llego a requerir. Eso no es salud. Salud es otra cosa muy distinta que este gobierno y que los que lo han precedido no han entendido realmente cómo garantizarle salud a un pueblo que sufre violencia, que sufre necesidad, que sufre hambre, que sufre pobreza, que está en condiciones supremamente precarias y que no le permiten y que no le garantizan vivir de una manera digna y con garantía de los derechos humanos. Doctora Gina Rojas Fernández, agradecerle altamente, doctora, sus palabras, sus explicaciones de todo esto que está sucediendo en Colombia, problema de la vacunación, el problema del manejo de la pandemia y sobre todo la situación de abandono estatal a los que están en primera línea combatiendo el COVID-19. Doctora Gina, muy amable por su atención. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden cuando necesite cualquier cosa, y gracias por permitirnos enviar este mensaje de SOS. Les habló Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza.